fortalezca su vida, que el Espíritu de Dios le dé la fuerza, que el Espíritu de Dios, bendito Santo, le dé reposo, le dé sanidad, porque no estamos solos. La palabra dice que no estamos solos, no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre en los cielos a quien clamar. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo clama, Abba Padre. El clamor del siervo es para el Padre, para el Dios Todopoderoso. Clame a Dios con todo su corazón. Pida en este momento que el Espíritu Santo toque sus corazones, que el Espíritu Santo toque su vida, que le dé esa fuerza para seguir adelante. Sigamos adelante, sigamos marchando. No importa la prueba, la tribulación, la aflicción. Nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que todo lo puede. El Dios de imposible. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que se hizo hombre, bendito Dios, y vino a salvarnos, bendito Santo. Ese es el Dios que le sirvo, al Dios que yo alabo, al Dios que adoramos, al Dios que vive para siempre, para siempre, para siempre. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Santo, por el privilegio que nos das, mi Dios, de estar en esta tu casa, Padre. Quizás cansados, quizás cargados, enfermos, pero aquí estamos, Señor, reconociéndote, Padre, reconociendo que solo tú eres digno de nuestra gloria, de nuestra alabanza, de nuestra vida, Señor, porque nada es nuestro, todo te pertenece a ti, todo es tuyo, aún el aire que respiramos. Nos disponemos y nos ponemos en tus manos, creyendo, Padre Santo, que tú harás tu obra en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Para mí es un gozo estar aquí entre ustedes. Como dice el salmista, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y miren qué maravilloso privilegio me ha dado el Señor, ¿verdad? De que a punto de culminar, ¿verdad? Este año, que yo sé que para muchos no fue fácil, para muchos no, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Hoy en esta noche, hermanos, la hermana cantó Siento la unción. Esa fue la primera alabanza que yo canté cuando vine el Señor me trajo a sus pies. Y me recordó tanto esos primeros momentos, ¿verdad? Yo pensé que iba a cantar, ¿verdad? Pero el Señor tenía otro propósito. Yo pensé que iba a ser adoradora. Pero igual, la adoración, hermanos, no se trata solamente de venir a cantar a la iglesia. Es una vida rendida a los pies de Cristo, en obediencia al Señor. Así es que hoy les tengo una buena noticia, hermano. Hoy quiero darles la mejor noticia del mundo. Romanos 1:16. Alabado sea el Señor. Gloria sea Cristo. Te adoramos, bendito Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que están, verdad, en otros lugares. Que el Señor me les bendiga, les guarde y que llegue esta palabra a sus vidas. A los amigos que en esta noche puedan abrazar esa salvación, conozcan esta buena noticia que el Señor trae para ellos. Así como Él fue propicio a nosotros, que sea propicio a sus necesidades. Romanos capítulo 1, versículo 16. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Pueden sentarse, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y yo encontraba 7 razones, si usted tiene más, hermanos,
Gloria a Dios. Porque es necesario predicar el evangelio. Usted no está en la obligación de creerme a mí, sino en la palabra de Dios. Pablo dijo, escudriñarlo todo, retenerlo bueno y desecharlo malo. Así es que, amados hermanos, ¿por qué es necesario predicar el evangelio? La primera razón por la cual se nos insta a predicar el evangelio es para dar a conocer al verdadero Dios, para dar a conocer su amor, su santidad, su justicia, sus atributos divinos y morales, pero también para dar a conocer su belleza y su carácter. La segunda razón es para expandir el reino de los cielos. La tercera, para hacer discípulos y que estos discípulos hagan a otros discípulos. Me voy a enfocar en este mensaje, en esta razón, para contrarrestar el falso evangelio de la prosperidad. También es necesario predicar el evangelio. ¿Saben por qué? No solamente es fundamental para los incrédulos, sino también para nosotros como cristianos, como creyentes. Porque el evangelio es necesario predicarse, hermanos, porque el evangelio hace verdaderos creyentes, discípulos de Jesús. Y expone a los falsos maestros, los ministros de Satanás, los falsos discípulos que buscan dañar el cuerpo de Cristo. El evangelio es necesario predicarse porque revela las buenas obras por las cuales debemos andar. Bendito sea el Señor. En la actualidad, muchas personas han escuchado el evangelio. Muchos, más bien ya casi toda la mayoría, ¿verdad?, de la humanidad, por así decirlo, exagerando, ha sabido de la buena noticia que Dios tiene para el mundo. Muchos hemos abrazado ese evangelio, hemos comprendido la esencia, hemos comprendido el evangelio y aquí estamos en medio de pruebas, luchas, tribulaciones, pero ahí vamos caminando, avanzando, sabiendo que, ¿verdad?, el poder no viene de nosotros, sino que viene de lo alto, viene del Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Algunos otros vienen, escuchan el evangelio, lo oyen, lo aceptan, están aquí un tiempo y se van. Siempre. Pero hay otros, hermanos, que se están dejando llevar por las bendiciones que creen ellos que Dios promete. El falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad, amados hermanos, ha llenado grandes congregaciones. Multitudes de personas llenan los templos, adorando según ellos a Dios, pero están vacías. No tienen la llenura del Espíritu Santo. Son iglesias que tienen apariencia de que viven, pero están muertas. Templos llenos de gente que no conocen a Dios, no tienen comunión con Dios, no tienen temor de Dios. Muchas iglesias, y me es de verdad triste decirlo, muchas congregaciones están llenas de gente que no les ha resplandecido la verdad del evangelio. Las iglesias están llenas de gente que no han podido entender el verdadero evangelio. Gentes superficiales, muertas en el espíritu, tibias e irreverentes, que no tienen comunión con Dios. Muchas de estas personas que están en estas grandes congregaciones escuchando doctrinas de demonios, no se están dando cuenta la mentira que están viviendo y se dejan guiar por promesas falsas dadas por falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, lobos disfrazados de ovejas que buscan aprovecharse de la necesidad
del ser humano, del dolor, del sufrimiento para enriquecer sus vientres. Bendito sea Dios. Pero muchos quieren vivir esa mentira. Están en esa mentira y ellos creen que esa es la verdad porque es la verdad que se les ha vendido. Tanto es así, amados hermanos, que cuando uno sale a evangelizar a las calles o estás evangelizando en donde el Señor te dé la oportunidad de hacerlo, no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar la verdad del evangelio porque cuando se les presenta lo que el Señor demanda de su pueblo, les parece demasiada carga, demasiado gravoso. No están dispuestos a vivir una vida consagrada para Dios. No están dispuestos a morir al viejo hombre. No están dispuestos a abandonar su pecado. No están dispuestos a morir al yo, a negarse a sus deseos. No están dispuestos a perseverar en el evangelio, sufriendo los vituperios de Cristo. Muchos hermanos están desposados con Cristo, pero de luna de miel con el pecado. Y esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible de ninguna manera. La palabra del Señor, primera de Pedro, versículo 1, versículo 15. Bendito sea el Señor, si gusta acompañarme para que leamos juntos la palabra, veamos que está la palabra. Poderoso sea el Señor. Le pido paciencia, va a ser un mensaje un poco largo, por favor. Acomódese en la silla, disfrute la palabra, gócese. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, vamos a empezar desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjese bien, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Esto es lo que demanda Dios de su pueblo. Esto es lo que el evangelio nos ha revelado. Es la verdad del evangelio. Y si nosotros nos volteamos a ver la cruz, vamos a ver cómo Dios trató el pecado. Déjeme preguntarle algo, y esta pregunta me la hice a mí misma. ¿Qué creemos que es el evangelio? ¿Somos salvos porque creemos que somos salvos? ¿O el Espíritu Santo está dando testimonio que eres un verdadero hijo de Dios? ¿Qué significa Jesús para nosotros? ¿Qué significa vivir a Cristo? ¿Conocemos a Jesús? ¿Tenemos comunión con Él? ¿Es Jesús nuestro Señor y amo de todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Es Jesús nuestro Señor o solo lo vemos como nuestro proveedor? ¿De verdad vivimos el evangelio? Aleluya. Gloria a Dios por los que han comprendido lo que Dios quiere de su pueblo y lo que Dios exige de su pueblo. Gloria a Dios por ellos, por los que se han fajado los pantalones, por los que se han ceñido los lomos. Bendito Dios, que el Señor los fortalezca cada día. Poderoso sea el Señor. ¿Estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos? Cuando la palabra nos dice, no dejes arrastrar por las corrientes de este mundo.
Estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas cuando el Señor nos dice que hay una lucha entre nuestra carne y el espíritu. Estamos experimentando el poder de Dios cuando el Señor nos dice resistid al diablo. El poder viene de Jehová, dice la palabra. La predicación, el mensaje de esta noche: no te avergüences del evangelio, predícalo, pero también vívelo. ¿Qué estamos haciendo con el evangelio? Apocalipsis 3:1. Vemos ahí una iglesia, la iglesia de Sardis, que fue duramente reprendida por el Señor porque había caído en un letargo espiritual. Dormilones perezosos que cayeron en un sueño profundo. Tenían apariencia de que vivían, pero estaban muertos. Pero había también entre ellos un grupo que estaban avivados en el espíritu. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que están llenas de personas, pero vacíos de Dios. Solo leemos la palabra y leemos la palabra, marcamos la Biblia, pero esa Biblia no ha marcado nuestros corazones. No tenemos una comunión con Dios. ¿Y saben por qué? Porque no somos hacedores de la palabra. Por otro lado, tenemos otro grupo lleno de conocimiento, sabiduría, teología, doctrina, pero sin la llenura del Espíritu Santo. Sardis era una iglesia sin vida, que solo era apariencia, como aquella higuera que maldijo el Señor, que no dio frutos. El Señor la maldijo. Frondosa, que estaba en medio del camino, hermosa. Esa higuera estaba imponente. Y así vemos muchos, pero sin fruto. Y solo somos de apariencia. Y es terrible que digamos que tenemos nombre de que vivimos y que el Señor te diga: no, estás muerto. Las obras de esa iglesia no eran agradables para Dios. Y el Señor le dice, lo primero que le dice: arrepiéntete. 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 Porque el arrepentimiento es el primer paso para que podamos restaurar nuestra comunión con Dios. Arrepiéntete. Vela. Trabaja. Despiértate. Ponte en guardia para poder ser frente a la tentación, para poder estar fuertes en el momento de la prueba, firmes en la fe, llenos del Espíritu Santo, vestidos de toda la armadura de Dios, para poder vencer al día malo y una vez habiendo vencido, estar firmes. Vela para no entrar en tentación. Vela porque no sabes qué día viene el Señor. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mire lo que nos dice el Señor. Velad en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder estar de pie delante del Hijo de Dios. Hermanos, yo no soy profeta, pero déjame decirte algo, que si este año estuvo difícil, el otro estará peor, y el otro peor,
y el otro peor, porque este mundo va en decadencia. Y lamentablemente nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Nosotros sabemos que en el momento de la prueba, la angustia, la tribulación, la enfermedad, el hambre, la desnudez, en medio de todas esas aflicciones que nos va a tocar estando en este desierto, podemos clamar a Dios y decirle: Señor, te necesito. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, decía el salmista David, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Un verdadero creyente clama y anhela la presencia del Señor. Bendito Rey. El Señor está anunciando su llegada. El Señor está anunciando su llegada. Y el pueblo tiene que estar firme con la lámpara encendida. Bendito sea el Señor, aleluya. Velando, llorando, esperando la llegada de su Señor. Esperando la llegada del amado de su alma. Esperando la llegada de aquel que murió en la cruz por nosotros. Esperando la llegada de aquel que se despojó de su gloria para salvarnos a nosotros, que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos, desventurados, sin fe, sin esperanza, enfermos, vacíos del alma. Cristo tiene que ser tu mayor tesoro, tu mayor anhelo. Clama, clama como el siervo brama. Bendito sea el Señor. El evangelio, amados hermanos, son las buenas noticias de salvación. El evangelio, amados hermanos, revela y muestra, es el mensaje de la muerte por nuestros pecados y la resurrección de Cristo para darnos vida. Primera de Corintios 15, 1 al 4, dice la palabra que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mundo necesita conocer el evangelio. El mundo necesita saber el evangelio. Y el Espíritu Santo trabaja por medio de hombres y mujeres que han conocido esta verdad. Pero que saben que tienen que mantener una vida consagrada a Dios si quieren ser instrumento en las manos de Dios. Bendito sea el Señor. Somos nuevas criaturas, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, adquirido, no con precio de oro ni plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Así que todos aquellos que estamos aquí y todos aquellos que hemos creído en el evangelio, que nos hacemos llamar creyentes, seamos verdaderos discípulos. Paguemos el precio de seguir las huellas de Jesús y prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. No podemos callarnos. Estamos terminando un año. Medite algo, hermano. ¿Cómo estaba su vida espiritual en enero? ¿Y cuánto ha crecido? Ahí mídase. Usted y Dios, a solas, nadie más. Solo usted y Dios. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es Dios mismo. El evangelio es Cristo. El evangelio es Dios haciéndose hombre para morir. Una muerte, y fue la muerte más humillante y más terrible y más tremenda que nosotros merecíamos por haber desobedecido a Dios. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, lo creó con un propósito de tener comunión con Él. Lo dotó de dones, de regalos. ¿Y sabe qué, hermanos? Le dio superioridad sobre toda la creación inferior. Pero Él decidió no amarlo. Él decidió abandonar toda esa riqueza y ese amor y esa bondad. Y por eso el pecado, por esa desobediencia, toda la creación fue maldita. Desde entonces el hombre no ha podido cumplir con los estatutos y mandamientos de Dios por sí solo. Necesita el poder de Dios
Bendito sea el Señor. La Biblia dice, amado hermano, así es que si hay muchos que se creen justos, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Estoy hablando de los del mundo, que creen que por sus buenas obras se van a ganar el cielo, pero ignoran que la misma palabra nos dice que las buenas obras son como trapos de inmundicia. Inmundicia, o sea, trapos de inmundicia. Todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La humanidad cayó bajo pecado y enemistada con Dios. Todos estábamos bajo condenación porque la paga del pecado es la muerte. Y esa era nuestra condición antes de conocer el Evangelio. Para los amigos que en esta noche nos están escuchando, hoy es el día que Dios ha provisto. Es el tiempo y el momento para que usted lo conozca y abrace el Evangelio, para que sea salvo. No crea que usted es tan fuerte para vencer su propio pecado. Necesita el poder de Dios. No crea que usted es tan santo para limpiar sus pecados. Necesita la sangre de Cristo. Ni tan perfecto ni tan justo. Necesita la justicia y la perfección de Dios. La humanidad está sin Cristo, está completamente perdida. Pero Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo al mundo para proveernos salvación y mostrarnos el camino de la vida eterna. Juan 3:16 dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores Cristo murió. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los, para llevarnos ¿a quién? Él es nuestra reconciliación. Esto es el Evangelio. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a la Escritura y en obediencia a la palabra de Dios en la cruz. Dios encarnado llevó y cargó en su cuerpo, en su ser, toda nuestra culpa. Él murió por nuestros pecados y bajo el peso de la maldición sufrió todo el juicio de la ira de Dios que nosotros no pudiésemos haber soportado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El hermano ya lo predicó la semana pasada. ¿Qué hacemos con estas verdades? Cristo murió y fue sepultado. Se dispuso con los impíos su sepultura. Y fue sepultado, hermanos, bendito Dios, aleluya, confirmando así que los sufrimientos y la muerte humillante de Jesús fue tan real que hasta ahorita nadie ha podido negarlo. Por más que se empeñen en negar que Jesús no murió, no han podido negarlo. Y su vida fue tan perfecta y sin pecado que al no haber pecado en él, la muerte no pudo retenerlo. No tenía autoridad sobre Cristo. Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día y por medio de su resurrección es que nosotros pasamos de muerte a vida. Poderoso es el Señor, aleluya. Esto es el verdadero evangelio que revela la gracia de Dios a los pecadores. Esta es la bondad de Dios. Este es el amor de Dios manifestado al hombre. Bendito sea el Señor. Y nadie puede ser merecedor de estos hermosos regalos fuera de Cristo. El evangelio no es que Dios te va a dar una casa, que vas a tener un carro, que vas a tener la mejor prosperidad, la mejor carrera. No, eso no es el evangelio.
El evangelio es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. En la cruz Jesús venció a Satanás y a sus demonios, pero en el sepulcro venció a la muerte. ¿Y por qué Él vive en nosotros? Bendito sea el Señor. Resucitó con poder y gloria y está sentado a la diestra del Padre. El evangelio es el poder de Dios, las buenas nuevas de Cristo Jesús, que destruye el pecado, la maldad y da paso a una nueva vida. En Él somos nacidos de nuevo. Él puede levantar al caído. Él puede levantar al caído. Él puede levantar al caído. Él puede resucitar a los muertos. Él resucita muertos. Él da vida. Él da vida. El evangelio no es cualquier religión, costumbre o tradición, no. El evangelio no es ningún rito, ninguna ceremonia religiosa. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es Dios. El evangelio es Cristo, el santo y puro, eterno Hijo de Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Muchos creen en Dios y dicen, yo no creo en Dios para no irme al infierno. Otros creen en Dios y dicen, no, es que yo creo en Dios y yo sé que Dios me va a sanar. Otros creen en Dios y dicen, ay, es que yo he cometido un montón de pecados y yo necesito vaciar esta conciencia porque no puedo ni dormir por las noches. Otros creen en Dios, bendito Dios de gloria, porque Dios, según ellos, les va a dar todas las riquezas materiales. Y esto es lo más tremendo. Otros creen en Dios porque creen que Dios les va a dar un gran ministerio, dones. ¿Saben por qué? Para que los hombres los exalten. Todos estos que se han encontrado con Dios, que han buscado a Dios con estas razones, déjeme decirle que usted está muerto y no ha conocido al Dios verdadero. La verdadera razón por la cual necesitamos arrepentirnos y creer en el evangelio, hermanos, es que sin Dios estamos perdidos. La verdadera razón que nosotros necesitamos para poder tener ese perdón, esa justicia, la propiciación, la expiación de nuestros pecados, el cordero que quita el pecado del mundo, es para tenerlo a Él, es para tener a Cristo. Lo que Dios ha hecho con nosotros es maravilloso, es lo más hermoso, es lo más grande, es la noticia más maravillosa que este mundo pudo haber conocido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido sin Dios. Dios nos reconcilió a sí mismo con Él. Hermanos, la vida eterna es un regalo gratuito que a nosotros no nos costó nada, pero a Dios sí. Y por ese bendito regalo que Dios nos ha dado, yo sé que, hermanos, muchos tenemos información, pero no comunión. Tenemos información de lo que es el evangelio, de lo que es la justificación, de lo que es el perdón, de lo que es la vida eterna, de lo que es la liberación, de lo que es no ir al infierno, de lo que es ser reconciliados con Dios, de lo que es no pasar bajo su ira. Y estos son los beneficios del evangelio, los tesoros celestiales que heredaremos por medio de Cristo Jesús. Muchos tenemos información, pero no comunión. Y un predicador sin comunión es un peligro para las congregaciones.
Nosotros predicamos el evangelio. Esta es la verdad que hemos conocido. Pero ese evangelio y esa fe debe de producir en nosotros fruto, olor grato para Dios. Y muchos de nosotros estamos atesorando más los beneficios que a Dios mismo. Muchos de nosotros estamos amando más sus promesas, pero ignoramos su palabra. Ignoramos su reprensión, ignoramos su consejo, no soportamos su disciplina. Amamos las añadiduras, pero no buscamos hacer la voluntad de Dios. Buscamos milagros y señales, pero rechazamos al Dios Santo. Decimos que le amamos, pero no le obedecemos. Le decimos Señor, pero no le damos la honra. Estamos por cerrar el año. Meditemos qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Abrazar el evangelio es también abrazar una cruz. Es cargar la cruz cada día de nuestras vidas. Todos nosotros éramos incrédulos, insensatos, perdidos, insatisfechos, vacíos. Estábamos ciegos, no podíamos ver la gloria de Dios. Segunda de Corintios 2:4 dice la palabra que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Eso éramos nosotros, ciegos. Pero por la bendita misericordia de Dios, a Él le plació revelarnos el evangelio por medio de la locura de la predicación. Abrió nuestros ojos y tal como en el capítulo 1 de Génesis dijo, hágase la luz, así mismo el Señor bendito Dios de gloria hizo resplandecer la luz del evangelio en nuestros corazones para que nosotros fuésemos iluminados y pudiésemos ver la gloria de Dios en todo su esplendor y tener una vida satisfecha y plena en Él. Bendito sea el Señor. Dios removió nuestra ceguera y ahora podemos ver su gloria. Podemos ver su gloria como el apóstol Juan dijo, lleno de gracia y de verdad. Esto es Jesús. Jesús es el evangelio que te hace nacer de nuevo. Eso es un verdadero creyente, discípulo de Dios. Eso es un verdadero convertido, un nacido de nuevo, que tiene como meta agradar a Dios, que busca solamente la gloria de Dios, que sabe que su amo y Señor es Dios. No seamos como Sardis. No seamos como Sardis. Mire la condición de la iglesia, no de esta congregación, la congregación, de la iglesia en general, hermanos. Mire cómo está la iglesia en general, la iglesia que se dice iglesia de Cristo, mire cómo está en la actualidad. Y me atrevo a decir y afirmar en este momento que el evangelio no es para los incrédulos, es para nosotros también. En el Nuevo Testamento, bendito Dios, aleluya, encontramos varias epístolas que nos muestran que estas iglesias tuvieron muchos problemas internos. Muchos de los siervos de Jesucristo que escribieron estas epístolas, bendito sea el Señor, aleluya, usaron el evangelio recordándole a estos creyentes lo que Cristo había hecho por ellos, para poner orden donde había desorden, para enderezar lo que se había torcido, para levantar lo que se había caído. Y es que, amado hermano, ni usted ni yo somos santos perfectos y no tenemos alas. Aún estamos en esta carnita. Y esta carnita es tremenda.
Esta carnita a veces está inclinada a querer satisfacer solo sus deseos. La iglesia, hermanos, no está llena de perfectos. La iglesia está llena de pecadores, arrepentidos y salvos, pero al fin, bendito Dios nos ayude. En el libro de Romanos capítulo 7, Pablo utiliza la palabra carne, que significa en griego sars, y se refiere a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos que aún está en enemistad con Dios, ¿verdad? Aún no ha sido redimida hasta que nuestro cuerpo sea glorificado y entremos en gloria, ¿sí me entienden? Entonces, ¿podemos pecar? ¿Un cristiano puede pecar? ¿Un cristiano puede fallar? Bendito sea el Señor, aleluya. Pues lo primero que debemos de hacer como cristianos, hermanos, es depender por completo del Espíritu Santo de Dios para poder dominar nuestra carne. Pablo dice en Romanos 8:3 cómo hacerlo. Gálatas 5 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Y este es un proceso que vamos a tener que pelear toda la vida. No es solamente un ratito, hermanos. Esa cruz hay que llevarla a la casa, hay que llevarla al trabajo, hay que llevarla a la calle, hay que llevarla donde sea. Exactamente. Hay que doblegar esta carne. Hay que someter esta carne. Hermano, no seas carnal. No seamos carnales. Seamos espirituales. Un verdadero creyente lucha contra su pecado. En esta lucha puede ganar, pero también puede ser vencido. Pero cuando es vencido, el Espíritu Santo lo toma, lo confronta ese pecado, lo redarguye de pecado y lo lleva al arrepentimiento. Hace que llevemos una vida de confesión. Entonces, un verdadero cristiano cuando peca siente dolor en su corazón. Y solo a través de la oración y acercándose a Dios con un corazón quebrantado, constricto y humillado, clama como el siervo por el perdón divino. Porque el pecado nos roba el gozo de la salvación. El pecado nos roba el gozo, la alegría, la paz. Llora por haber sufrido, por haber fallado, por haber pecado contra Dios. Bienaventurados los que lloran, porque esos serán consolados. Un verdadero cristiano no tolera el pecado, no se deleita en el pecado. Mortifica el pecado, mata el pecado, pelea con él, lucha con él. No con sus fuerzas, hermanos, sino dependiendo enteramente del poder de Dios. Pero lamentablemente ahora hay muchos en las iglesias sentados carnales y en pecado ministrando en los altares. Pastores que han caído en fornicación y siguen predicando. Evangelistas llenos de celos, de contienda, de iras contra el hermano y siguen predicando. Han perdido el temor de Dios. No luchan contra el pecado. Ceden con facilidad ante las tentaciones de Satanás. No mueren al yo cada día. No están pagando el precio de ser un verdadero creyente, un discípulo de Jesús. La carne, hermanos, es mala. La carne ataca cuando nosotros nos debilitamos en la fe. Cuando no estamos buscando a Dios. Cuando no, bendito Rey de Gloria, estamos perseverando en la oración, en el ayuno, en la vigilia. Ahí es donde ataca la carne. Cuando no estamos trabajando para el reino. Pregúntele a David lo que le pasó con Betsabé. Ahí está la Biblia, pregúntele a Dios. Dígale al Espíritu Santo que le dé iluminación para entender lo que no puede entender. Convicción de pecado, de juicio. Que le haga ver su condición en la que está si usted está en pecado y sin Cristo, no arrepentido.
La carne es nuestro peor enemigo, la cual, hermanos, desde que entramos al reino de los cielos, nos hace la guerra. No nos quiere soltar. Es nuestro enemigo mortal que está esperando el momento de debilidad para atacarnos. Por ello debemos de mantenernos firmes, luchando cada día contra ella, porque no podemos matarla, pero sí podemos someterla a Dios. Sí podemos someterla a Dios, hermanos. Sí podemos someterla a Dios. El siervo clama. El siervo brama por las corrientes de las aguas por dos razones. Porque tiene sed. La segunda razón, cuando el siervo está en brama, en tiempos de amorío, en apareo, cuando el siervo anda coquetillo, ¿verdad? Buscando una sierva, su pareja, despide un olor que apesta, que hiede, y ese olor lo delata con los depredadores, con los leones. Por eso es que el siervo clama por las aguas, para sumergirse en esas aguas y quitarse ese olor. Hermano, Satanás sabe cuando tú andas en la carne, él te huele, porque hiedes. Satanás conoce cuando tú andas en la carne y usa ese deseo que no puedes satisfacer, que no te deja estar en paz, para tentarte y hacerte caer en pecado. Así es que como el siervo clama, así clamemos nosotros. Busquemos esas aguas profundas del Espíritu Santo. Lavemos nuestra inmundicia, lavemos nuestros malos pensamientos, metámonos con la palabra de Dios, busquemos su presencia, porque solamente con el poder de Dios es que vamos a poder hacer frente a Satanás, al diablo y a nuestra propia carne. Alabado sea el Señor. ¿Quién es discípulo de Cristo? Vivamos como Cristo vivió. Juan capítulo 17 dijo el Señor en esa oración sacerdotal: por ellos me santifico cada día. Él es Dios, Él es santo. ¿Por qué tenía que santificarse? Para que los demás vieran la enseñanza, para que los que estaban a su alrededor vieran lo que es seguir a Dios, lo que es seguir a Cristo. Hermanos, un verdadero creyente paga el precio. ¿A cuánto les duele? Y sea sincero, ¿a cuánto nos está costando o le está costando perseverar en la santidad? ¿A cuántos? ¿A cuántos nos ha costado y nos está costando cada día perseverar en la santidad? El pastor siempre nos ha dicho: hagan lo que pueden, que lo demás lo hace Dios. Dios mira nuestro esfuerzo, Dios mira nuestro sacrificio. Bendito sea el Señor. Un verdadero cristiano, hermanos, vive como vivió su maestro. Dios nos ha llamado a ser parte de su ejército. El ejército de Jehová de los ejércitos. Para pelear una guerra donde habrá pruebas, aflicciones, peligros, hambre, persecuciones y humillaciones, pero Dios no nos ha dejado solos. Mateo 28:19 dice la palabra: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lucha legítimamente para que puedas obtener esa corona. Espera pacientemente como el labrador para que puedas participar de los frutos de tu trabajo. Allá en el cielo hay una corona reservada para nosotros. Y si somos fieles, la vamos a ganar. Para que cuando estemos delante del Señor en aquel tribunal de Cristo para recibir recompensa y galardón, y en el momento de recibir nuestras coronas, tomemos esas coronas, las arrojemos a los pies de Cristo y le digamos: Señor, Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque no es por el poder de nosotros, es con el poder de Dios que podemos vencer todos los obstáculos que se nos presenten a lo largo de nuestra vida cristiana. Hermanos, yo no le digo que se esfuerce para ser salvo. Yo no le digo que sea santo para ser salvo. Lo que yo le estoy diciendo es que si usted es un verdadero discípulo de Jesús, es que si usted es un verdadero creyente, de fruto para la gloria de Dios Padre, bendito Rey de gloria. Vaya y haga discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho en este año? Pablo hizo discípulos. Bendito Dios. Un alma que agarremos y empecemos. Un alma. Aún entre hermanos, aquí en la congregación, hermanos, ¿a cuánto nos hemos acercado para enseñar, para compartir la palabra? Y es que también hay veces, y perdón por lo que voy a decir, perdóneme de verdad, pero hay que hablar la verdad. Hay veces que no cooperamos, no queremos recibir instrucción. Porque ya muchos nos creemos maestros, conocedores, pero siempre va a haber error. Entonces cuando alguien venga y lo corrija en amor, recíbalo, porque es Dios, hermanos. Es Dios. Si Dios usó una burra, mire, hermano, si Dios usó una burra para persuadir a ese profeta, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién usar y a quién no? Dios es soberano y hace lo que Él quiere como Él quiere. Usted no le va a venir a decir a Dios qué hacer y qué no hacer. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Somos justificados por la fe? ¿Quién ha nacido de nuevo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fueron hechas nuevas? Para que nosotros como su pueblo seamos ejemplo al mundo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios nos tuvo, de su infinito amor y de su misericordia, para reflejar el carácter santo, justo y bondadoso del Dios Todopoderoso, para que esas almas, por medio de la predicación del Evangelio y también de nuestra vida, de nuestra propia vida, de nuestra vida que debe de ser un ejemplo, puedan ver la gloria, el poder del Evangelio, el impacto que Dios ha hecho con nosotros. Cuando Pablo iba a Damasco, era un asesino, un perseguidor, pero tuvo encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el Evangelio. ¿Acaso Pablo fue el mismo? Bendito Dios, aleluya. No podemos descuidar de ninguna manera nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Debemos ser diligentes en las cosas del Señor. Disciplinados espiritualmente. Ayuno, oración, vigilia, estudio de la palabra. Velando y orando, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él devora a los más débiles. ¿Saben quiénes son? Los jóvenes y los niños. Jóvenes. A ustedes les digo, en el amor de Cristo, no se fijen en nosotros. Pongan su mirada en Jesús, porque Él no falla. Nosotros podemos fallar, pero Dios no les va a fallar. Pongan su mirada en Jesús.
Nosotros cometemos errores. Nosotros fallamos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que a veces a nosotros lo que más nos cuesta, y digo por mí, es controlar el carácter, someter nuestro carácter, humillarnos de corazón. Porque es tremendo, hermano. Más cuando la gente te grita, te humilla, te calumnia y como oveja fue al matadero. No abrió su boca. Tan solo ahí, eso es evangelio, hermanos. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Ese es un discípulo de Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. Amados hermanos, espero que esta palabra toque sus vidas, hable a sus corazones. Jóvenes, sigan adelante, no desmayen, corran, despójense de todo peso, de todo pecado, para correr libremente la carrera que tienen por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pueden ser tentados y van a ser tentados. Van a ser probados, pero resistan, sométanse a Dios, métanse con Dios, profundicen con Él, tengan comunión con Dios, que Dios sea el mayor tesoro de sus vidas. Hagan de su juventud, bendito Dios, lo más hermoso y maravilloso para la gloria de Cristo. Lo que yo no pude hacer. Lo que yo no pude hacer, porque a tu edad, mi hija, yo no estaba sentada ahí. Estaba perdida. Sigan adelante. Acérquense a personas que les sumen y no que les resten. Acérquense a gente que puedan, bendito Dios, ayudarles en sus necesidades, que comprendan sus debilidades, que no los juzguen, que no los señalen por, hermanos, es que es imposible. Piensen en esto, la tentación de un joven no es la misma que nosotros, es diferente. La tentación de un soltero no es la misma que un casado. Por el amor de Dios, comprendamos eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo con la misericordia de Dios? Porque juicio sin misericordia saldrá sobre aquel que no tenga misericordia, dice la palabra. Sí, hermanos, la palabra dice: juzgad con justo juicio. Podemos juzgar para hacer relucir el pecado, para que el pecado sea limpio, para, bendito Dios, para solucionar, para que lo sucio sea echado fuera, el pecado sea sacado a la luz y echado fuera. Pero nadie tiene la autoridad de condenar a nadie. Nadie tiene la autoridad, bendito Dios, de condenar a nadie, hermanos. Entendamos eso. ¿Queremos misericordia para nosotros? ¿Qué le dijo Juan y Jacob? Que dijo: Señor, ¿quieres que descienda que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? No, hermanos. No, seamos espirituales, ¿verdad? Si tu hermano está en pecado, ve y repréndele en secreto. Siga el orden de la Biblia. Si te oyere, te lo has ganado. Si no te oyere, hazlo a saber a otro testigo. Vayan, hablen. Si los oyere, gloria a Dios. Si no te oyere, tenlo por qué. Incrédulo, mundano. Ese es el orden bíblico. No usemos este lugar para estar aventándole los pecados a la gente en la cara. Tengamos cuidado con eso. Porque fíjense, hermanos, que hay muchos predicadores carnales
predicando en los altares. Que esos que más profesan de mucha espiritualidad tienen más cosas que esconder en el corazón. Dios demanda santidad por dentro y por fuera. Mi santidad no puede ser solamente esta falda. No se equivoque. Porque las del mundo también se visten como yo. El que conoce el corazón y las intenciones del corazón es Jesús. Es Dios. Algún día estaremos delante de Él y va a decir, Él juzgará todas las obras que hicimos. Fíjense, hermanos, que si tus obras fueron hechas guiado por el Espíritu Santo, tendrás galardón. Pero si tus obras fueron hechas motivado por tu carne, tendrás pérdida. Dios sabe quiénes son sus hijos. El fundamento de Dios está firme. Apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Dios. Usted decide si quiere ser un vaso de honra o un vaso de deshonra. La decisión está en usted. Si usted está mal, vaya y arréglese con Dios, usted y Él a solas. Si usted no puede con esa carga, vaya y pídale a un hermano que de verdad sea espiritual y dígale, ayúdeme. Métase en oración con ese hermano. Para que ese hermano le dé la fortaleza también. Porque también entre hermanos tenemos que animarnos para las buenas obras. También entre hermanos hay que llevar las cargas los unos sobre los otros. Que si yo veo a mi hermanita que anda medio cabizbaja, yo también todavía le estoy aventando piedra, la mato. Así de fácil. Tengamos cuidado en eso, amados hermanos. Bendito sea el Señor, aleluya. Pablo, el discípulo de Jesús, siervo de Jesucristo, quien escribiera esta carta que fue dirigida a Roma, nos dio testimonio de cómo el evangelio impacta la vida del hombre. Lucas 9:23 dice, esto es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de, niéguese a sí mismo, tome su cruz y Jesús le estaba diciendo en este contexto que él iba a morir, que él iba a sufrir la peor de las muertes, la muerte de cruz. Y él les dijo a los discípulos, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme a mí? Entonces carga tu cruz. Carga tu cruz. Cargar la cruz es morir al yo. Cargar la cruz, bendito Dios, es morir al yo para seguir el propósito de Dios en tu vida. Es una entrega total, voluntaria y completa de todo tu ser, voluntad, pensamiento, emociones, sentimientos, todo rendido a los pies de Cristo. Hay un costo que pagar en este evangelio y es morir al pecado. Negarse a nosotros mismos es hacer morir nuestra carne, a nuestros deseos, nuestros placeres, hacer morir nuestras tradiciones, costumbres, cultura, prejuicios morales, prejuicios doctrinales. Cada día debemos de tomar nuestra cruz. La cruz no es tu esposo. La cruz no son tus hijos que te dan guerra. La cruz eres tú mismo. Tú tienes que crucificarte a ti mismo. La cruz no es el que te hace la guerra, no, eres tú. Hay que crucificar esta carne para vivir para Cristo, para vivir para la gloria de Dios. Es poner la voluntad de Dios antes que la nuestra. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte.
Y Dios lo oyó, ¿saben por qué? A causa de su temor reverente. Hace falta temor. Hemos perdido el temor de Dios. Un verdadero creyente anda en el temor de Dios. Tiene como prioridad obedecer a Dios. Dejar todo atrás, todo aquello que te impida llegar al cielo. ¿Te va a costar? Padre, madre, esposa, hijos, todo aquello que te impida amar a Dios. Nuestro amor hacia nuestra pareja, hacia nuestro esposo o esposa, no puede ser mayor que el amor de Dios. O Cristo está sentado en el trono de tu corazón, o eres un idólatra. Pablo, desde el momento de su conversión, entendió lo que Jesús dijo una vez: el siervo no es mayor que su Señor. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos, hermanos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En el mismo momento en que Pablo se convirtió a Cristo, inmediatamente fue rechazado por el judaísmo, que hasta en ese momento él le había servido con todas sus fuerzas, con todo su ser, con todo su amor, y era ocupaba un lugar prominente en el corazón de Pablo. Pero en el libro de Filipenses, en la epístola a los Filipenses, dijo: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Él perdió todo lo que era valioso en su vida para ganarse a Cristo. Fue rechazado por su familia, perseguido por sus hermanos judíos, despreciado por sus amigos y aún por los mismos discípulos de la iglesia. Fue rechazado al principio. Él experimentó lo que significaba ser maltratado. Él experimentó la soledad. Él fue abandonado, olvidado, injustamente tratado y calumniado. Y aún así se mantenía de pie y guardaba la fe. Y decía: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no despreciados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas las partes, la muerte de Jesús. El poder de Cristo era exhibida a través de los sufrimientos de Pablo. ¿Pablo tenía de quién gloriarse? Sí, de sus debilidades. Trabajó arduamente en la obra del Señor. Sufrió y pagó el precio para extender el reino de los cielos, para expandir el evangelio. Fue azotado, fue acarcelado, se enfrentó muchas muertes a la muerte, perseguido por judíos, por gentiles, lo azotaron, lo apedrearon, padeció naufragios en ríos y en alta mar. Y aún así dijo que todas sus aflicciones eran tan pequeñas, leves y pasajeras. Fue diligente y esforzado, trabajó hasta fatigarse, sufrió desvelos, hambre y sed, ayuno, frío y desnudez, y aún así podía decir: con gozo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Y todavía, cada día vivía de rodillas, clamando y pidiéndole a Dios por las iglesias. Pablo también se enfermó, pero eso no le impidió servir al Señor. Pablo tenía un aguijón en la carne y le dijo al Señor que se lo quitara. Y Dios le dijo: bástate en mi gracia, Pablo. Bendito sea el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió que aún siendo débil en la carne, bendito Dios, era fuerte en Cristo Jesús. Pablo, aún ya entrado en años, escribió esta epístola, muy anciano. Y cuando escribió esta epístola, les dijo que él tenía el anhelo de ir a visitar las iglesias en Roma para predicarles el evangelio. Nunca se avergonzó de Cristo, nunca se avergonzó del evangelio. Antes bien dijo con convicción: no me arrepiento del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos que en él creen. Hermanos, este es el poder de Dios. Este es el poder del evangelio, que hace verdaderos creyentes dispuestos a morir para ganar a Cristo. Gálatas 2:20. He sido juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, dijo Pablo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo pagó el precio. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, el cual me dará el juez justo en aquel día. No solo a mí, no solo a mí, dijo Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. No te avergüences del evangelio, hermano. Predícalo, vívelo, súfrelo. Muere al yo para que el gran yo soy te llene. Los amo en el amor de Cristo. Que Dios me les bendiga. Y que el próximo año, hermanos, aunque sean pruebas, luchas y tribulaciones, no desertemos del reino de los cielos. Que el Señor les dé la fuerza, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios me les bendiga.